¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una nueva semana trabajando en plataforma para el CECITEM Plantel Jilotepec. Estamos trabajando el tema de suma de vectores. Entonces, en los videos anteriores estuvimos trabajando el método analítico. En el video de hoy vamos a trabajar la suma de vectores a través de las componentes rectangulares y utilizando un método que se llama del paralelogramo. Entonces, pasemos al ejemplo para ver en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, el primer método, que es de componentes rectangulares, dice nuestro problema: se tienen dos vectores A y B, aquí están ilustrados, cuyas magnitudes son 40 newtons y 70 newtons respectivamente. Los ángulos de inclinación se muestran en la figura. Determina la magnitud y dirección de la resultante si estos dos vectores se suman. Entonces yo aquí tengo mi vector A, que es el azul, con una magnitud de 40 newtons y una inclinación de 50 grados. Aquí es muy importante con respecto de la horizontal. Tengo mi vector B con una magnitud de 70 newtons y una inclinación de 30 grados con respecto de la horizontal. ¿Por qué hago esta puntualización que es con respecto de la horizontal o de las X? Porque a partir de eso yo voy a hacer las fórmulas base para poder resolver mi problema. Entonces vamos a escribir las fórmulas base y voy a decir nuestra fórmula. Vamos a ver, aquí estamos. Es una ecuación. Y vamos a tener entonces que la fuerza de X va a ser igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Un momento, colocamos el símbolo, ahí está. Y esto va a ser siempre para obtener el valor de la magnitud de X. Ahorita explicamos esto. Copio mi fórmula, la vuelvo a colocar, y ahora si estoy obteniendo la fuerza en X, voy a obtener la fuerza en Y, y va a ser la fuerza, y en vez de multiplicar el coseno, voy a multiplicar por el seno. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que mis componentes o mis vectores se pueden proyectar en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces voy a obtener yo una línea recta como esta. Vamos a hacerla más gruesa, de otro color. Un momento, ahí está. Y esta sería nuestra componente X, tanto para el vector B, que tiene esta longitud, como para el vector A. Y nuestra componente Y, pues es la que obtenemos nosotros al prolongar sobre el eje de las Y. Y aquí estaríamos nosotros obteniendo nuestra componente vertical, nuestra componente X y nuestra componente Y. Ambos vectores, al momento de descomponerlos, esto es lo que nosotros vamos a obtener. ¿Para qué quiero conocer esto? Bueno, lo que voy a realizar yo es una suma de las componentes de cada vector. Entonces voy a colocar ahora las de las componentes A. Y ya tenemos aquí expresadas nuestras componentes de X, que son las horizontales, y Y, que son las verticales de nuestros dos vectores. Entonces lo que sigue es descomponerlos para obtener sus componentes X y Y. Entonces voy a copiar la fórmula y vamos a empezar entonces para el vector A. Con minúscula. Y vamos a tener entonces nuestra fórmula para A. Su fuerza en X, el valor de la fuerza son 40 newtons. Coseno, el ángulo del vector A son 50 grados. Ahí está. Y con eso obtenemos el valor de la fuerza X. Ahorita sacamos la calculadora para resolver. Esto va a ser igual. Y ahora vamos a hacerlo para la componente Y. Fuerza Y va a ser igual, ahora nuestra fuerza nuevamente, 40 newtons por el seno de 50 grados. Sacamos nuestra calculadora
Y ahora sí, hacemos nuestra operación. 40 por el coseno de 50 y nos da como resultado 25.7 newtons. Ahora vamos a hacerlo por el seno. Volvemos a sacar la calculadora. 40 por el seno de 50 grados y nos da como resultado 30.6 newtons. 30.6 newtons. Eso fue para el vector A. Ahora vamos a hacerlo para el vector B. Vuelvo a utilizar mis fórmulas. Y dice entonces que para el vector B va a ser la fuerza, en este caso son 70 newtons, por el coseno del ángulo. El ángulo del vector B son 30 grados. Esto es igual. Y ahora para fuerza Y, copio mi fórmula, la coloco y dice que la fuerza de Y es igual a mis 70 newtons por el seno de 30 grados. Saco nuevamente la calculadora y hago la operación. 70 coseno de 30 grados y me da como resultado 60.6 newtons. 60.6 newtons. Vamos con la otra. 70 seno de 30 grados y nos da 35 newtons. Y ahora con esto lo que hice yo fue descomponer mis vectores en sus componentes rectangulares, que son su componente X y su componente Y. Lo que sigue a continuación es sumar estas componentes para saber cuál es el resultado total. Entonces voy a insertar una nueva ecuación para hacer la suma de componentes. Y vamos a utilizar un nuevo símbolo y es este, se llama sumatoria. Voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Ahora sí, en X tengo 25.7 newtons más el otro componente X, 60.6 newtons. Esto es igual, saco mi calculadora por si no lo puedo hacer a mano, 25.7 más 60.6 y nos da como resultado 86.3 newtons. Ahora, ya que lo hice en X, lo voy a hacer ahora para Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Borro estos valores y colocamos en Y. Tengo 30.6 newtons más 35 newtons. Igual, esta si la puedo hacer de memoria, me va a dar 65.6 newtons. Aquí es muy importante, los estoy sumando porque todos están en el primer cuadrante, porque estoy avanzando a la derecha en ambos, en X, y son positivos a la derecha. Pero estoy yendo hacia arriba en Y y son positivos. Si mi vector 1 fuera hacia abajo, por ejemplo este que estoy apuntando hacia abajo, haría yo una resta en Y porque el vector va hacia abajo. Entonces es importante determinar si en X o en Y se avanza en positivos o negativos. Ahora sí, ya que yo tengo esta suma de componentes, lo que pasa o lo que procede ahora es hacer determinar la resultante a través del teorema de Pitágoras. Entonces nos va a quedar que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada
de las fuerzas en X elevadas al cuadrado más las fuerzas en Y elevadas al cuadrado. Dicho esto, vamos a hacer la sustitución y nos va a quedar la raíz cuadrada y lo colocamos de 86.3 newtons elevado al cuadrado más, colocamos entre paréntesis, 65.6 newtons elevados al cuadrado. Voy a recorrerla para que se vea la expresión. Saco la calculadora. Entonces va a ser la raíz cuadrada, paréntesis, 86.3 elevado al cuadrado más 65.6 elevado al cuadrado. Y cierro el paréntesis y me da como resultado 108.34 newtons. Entonces copio aquí el valor y dice que mi fuerza resultante, vamos a arrastrarlo aquí abajo, es igual a 108.3 newtons. Y ya determiné la magnitud. Por último, me hace falta determinar la dirección de la resultante. Ya se me está acabando el espacio, entonces voy a hacerla en este espacio. Ya saben que yo optimizo hasta lo último. Dado que tenemos componentes en X y en Y, podemos utilizar la función de tangente inversa. Entonces vamos a colocarla. Y vamos a colocar entonces que la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en X, vamos al término, entre la sumatoria de fuerzas en Y. Dicho de otra forma, la tangente es, perdón, es al revés, cateto opuesto, que es Y, entre cateto adyacente, que es X. Sustituyo el valor, entonces fuerzas en Y, 65.6 newtons, entre fuerzas en X, 86.3 newtons. Igual, sacamos nuestra calculadora y hacemos la operación Shift, tangente inversa de 65.6 entre 86.3. Cierro paréntesis y me da como resultado, algo salió mal aquí. Ya vi que es lo que nos dio mal, no puse tangente inversa, vamos a hacer otra vez la operación. Entonces es, ahora sí, tangente a la menos 1, quebrado, de 65.6 entre 86.3. Cerramos paréntesis y nos da como resultado 37.2 grados. Y con eso estamos obteniendo ya lo que es la magnitud, que es 108.3, y la dirección, que es de 37.2. Y con esto estaremos trabajando a través de componentes rectangulares. Dejamos hasta aquí este video. En el siguiente explicaremos cómo se trabaja con el método del paralelogramo. Saludos.